Tema 30. Procedimiento especial para insolvencia de microempresas. Apartado 1. Notas esenciales. El procedimiento especial para microempresas diseñado por la Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley concursal aparece regulado en el libro tercero y busca la consecución de dos objetivos esenciales. Por una parte, la reducción de los costes del procedimiento y por otra, la simplificación procesal del procedimiento. La reducción de los costes del procedimiento se pretende conseguir eliminando todos los trámites que no sean necesarios y dejando reducida la participación de profesionales e instituciones a aquellos supuestos en que cumplan una función imprescindible o cuyo coste sea voluntariamente asumido por las partes. Así, la intervención del juez solo se producirá para adoptar las decisiones más relevantes del procedimiento o cuando exista una cuestión litigiosa que las partes eleven al juzgado. Y el nombramiento de un experto en los supuestos de insolvencia de las microempresas constituye una opción y no una necesidad, como ocurre en el concurso de acreedores. El segundo de los objetivos apuntados, esto es la simplificación procesal del procedimiento, se basa principalmente en el hecho de que la comunicación con las partes en el seno del procedimiento se realizará a través de formularios normalizados oficiales accesibles en línea y sin coste. Los incidentes se solucionarán por un procedimiento escrito y cuando sea necesaria la participación oral de las partes o expertos se utilizarán las vistas virtuales celebradas por medios telemáticos. Los incidentes y los recursos no tendrán efectos suspensivos, aunque el juez podrá adoptar medidas cautelares o suspender determinados efectos. Con carácter general, las decisiones judiciales no son recurribles. El pilar del procedimiento es la veracidad de la información aportada y por ello la ocultación de información relevante, la manipulación de datos o la aportación de documentación incorrecta o no enteramente veraz tiene consecuencias severas, es causa expresa de calificación culpable y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal. Otro de los aspectos más destacados del procedimiento especial es su carácter modular, lo que significa que determinados efectos automáticos asociados al concurso de acreedores solo se aplicarán en este procedimiento si así lo solicitan las partes, tal y como sucede con la paralización de ejecuciones sobre activos con garantía real y el nombramiento de profesionales. Apartado 2. Ámbito de aplicación. El procedimiento especial para microempresas será aplicable a los deudores que sean personas físicas o jurídicas que lleven a cabo una actividad empresarial o profesional y que 1. Hayan empleado durante el año anterior a la solicitud del inicio del procedimiento especial una media de menos de 10 trabajadores y 2. Tengan un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros, según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud. Como presupuesto objetivo para acudir a este procedimiento especial se requiere que la microempresa se encuentre en probabilidad de insolvencia, en estado de insolvencia inminente o en insolvencia actual. El deudor tendrá el deber de solicitar la apertura del procedimiento especial dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual, lo que se presume, salvo prueba en contrario, cuando hubiera acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de cualquier otro legitimado. Será juez competente en el procedimiento especial el que correspondería en caso de concurso de acreedores. Apartado 3. Procedimiento. El procedimiento especial para microempresas es único y se basa en 2 elementos, la negociación y el modo de finalización de esta. Se trata de un procedimiento formal en el que se contempla un periodo de negociación de 3 meses no prorrogables, durante los cuales se puede preparar un plan de continuación o la enajenación de la empresa en funcionamiento.
Previa comunicación por cualquier microempresa al juez competente para la declaración de concurso de la apertura de negociaciones con los acreedores y hasta que transcurran 3 meses de la fecha de la comunicación, no se admitirán a trámite las solicitudes de procedimiento especial presentadas por otros legitimados distintos del deudor y las presentadas antes de la comunicación que no hubieran sido admitidas a trámite quedarán en suspenso. Tras la comunicación de apertura de negociaciones de microempresas, en el caso de acreedores públicos, la regla general es la imposibilidad de suspensión de sus ejecuciones singulares. Como excepción, la suspensión exclusivamente podría acordarse durante la fase de realización o enajenación de los bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor. Finalizado el plazo de los 3 meses, se inicia un procedimiento formal pero muy flexible y de bajo coste en el que se contemplan 2 posibles itinerarios: un procedimiento de continuación de gestión ágil o un procedimiento de liquidación rápida. La primera de las reglas procesales que rigen en este procedimiento especial de microempresas es la sustitución del sistema tradicional de presentación de escritos en papel ante el juzgado por la entrega de formularios normalizados electrónicos predeterminados, accesibles en línea sin coste y cuyo envío se produce de forma telemática. Tienen la potestad de solicitar la apertura del procedimiento el deudor que se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual, que deberá comparecer asistido por un abogado, y los acreedores y los socios personalmente responsables de las deudas del deudor que se encuentre en estado de insolvencia actual. El solicitante debe elegir el inicio de un procedimiento de continuación o uno de liquidación. En el caso de que el solicitante sea un acreedor o un socio, al inicio del procedimiento, el deudor tiene la facultad de modificar el itinerario en los siguientes términos. Si se solicitó un procedimiento de continuación, el deudor puede imponer la liquidación siempre que se esté en una situación de insolvencia actual. Y si se solicitó un procedimiento de liquidación, el deudor puede poner en marcha un procedimiento de continuación. Por su parte, una vez comenzada la tramitación de un procedimiento de continuación, los acreedores que representen una mayoría del pasivo podrán en cualquier momento forzar la liquidación en el caso de que el deudor se encuentre en situación de insolvencia actual. Se combina de este modo la previsión de la Directiva de la Unión Europea 2019/2013, que requiere el consentimiento de la microempresa para alcanzar válidamente un plan de continuación, con la necesidad de evitar que el proceso se prolongue innecesariamente cuando los acreedores no crean en la posibilidad de una solución concordataria. Una vez tramitada la solicitud, el procedimiento se abrirá por medio de auto en que se incluirá la identificación del deudor, el tipo de procedimiento especial y si éste se declara sobre la base de probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual. El deudor dirigirá comunicación electrónica de apertura del procedimiento especial a los acreedores incluidos en su solicitud, de cuya dirección electrónica tenga lugar. Como regla general, el deudor continuará desarrollando sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio desde la apertura del procedimiento especial hasta su conclusión, aunque solo podrá realizar los actos de disposición que tengan por objeto la continuación de la actividad empresarial o profesional, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado. La apertura del procedimiento trae consigo los mismos efectos sobre los contratos y las cláusulas contractuales de vencimiento anticipado previstas para el concurso de acreedores, y de manera semejante, como regla general, se produce la suspensión de las ejecuciones sobre el patrimonio de la microempresa con la finalidad de preservar el valor de la empresa en funcionamiento hasta que se alcance un plan de continuación o la venta de una unidad productiva.
Por lo que se refiere al ejercicio de las acciones rescisorias o de responsabilidad contra administradores, liquidadores o auditores de la sociedad deudora, solo podrán ejercitarse en caso de insolvencia actual del deudor y estará legitimado para su ejercicio el administrador concursal nombrado específicamente al efecto o previamente nombrado con carácter general en el procedimiento. En el primer caso se requiere que lo soliciten acreedores cuyos créditos representen al menos el 20% del total del pasivo, pudiendo ser rechazado por los acreedores con un porcentaje superior, salvo que los solicitantes asuman el coste del pago de la retribución. El procedimiento de continuación pretende ser un procedimiento ágil y eficaz en el que el deudor y sus acreedores puedan alcanzar una solución acordada a la insolvencia. Desde el punto de vista de la reestructuración de la empresa, no existe ninguna limitación específica, teniendo el deudor y sus acreedores plena libertad para sanear la empresa con las medidas que estimen necesarias. Una vez presentado el plan de continuación y comunicado su contenido, los acreedores, en caso de propuesta presentada por el deudor o este último y el resto de los acreedores, en caso de propuesta por los acreedores o por un socio personalmente responsable de las deudas de la sociedad o el experto en reestructuración en ambos casos, podrán realizar alegaciones aportando la documentación que consideren oportuna, tras lo cual tendrá lugar la votación que se realizará por medio de formulario normalizado oficial o por cualquier medio telemático habilitado por el juzgado. El mecanismo de homologación se agiliza y se deja a la iniciativa de los interesados que así lo soliciten en aras de una mayor seguridad jurídica. Si ni el deudor ni los acreedores solicitan la homologación judicial, el plan se considerará tácitamente homologado. En cuanto a las vicisitudes que pueden acontecer en relación con el plan de continuación, se entenderá cumplido una vez transcurridos 30 días desde el último pago previsto, sin que nadie hubiera solicitado la declaración de incumplimiento. Puede suceder que el plan se frustre, lo que acontecerá por falta de aprobación por rechazo a la homologación por el juez en caso de estimación de una impugnación de la homologación o en caso de incumplimiento del plan. En todos estos supuestos, la consecuencia será la apertura del procedimiento especial de liquidación sobre la microempresa, salvo que ésta no se encuentre en el momento en que sucede la frustración del plan en situación de insolvencia actual. En cuanto al procedimiento de liquidación, la liquidación se abrirá a instancia del deudor, que podrá hacerlo en caso de insolvencia inminente o actual, o de los acreedores, que solo podrán hacerlo cuando el deudor se encuentre en situación de insolvencia actual. Los efectos de la apertura del procedimiento especial de liquidación varían en función de si existe o no la posibilidad de la transmisión de la empresa o de alguna unidad productiva en funcionamiento, ya que si existe esta posibilidad, la apertura no afectará a los contratos pendientes de ejecución por ambas partes y serán ineficaces las cláusulas que anuden la resolución automática con la apertura de la liquidación. Si por el contrario no resulta objetivamente viable la transmisión de la empresa en funcionamiento, se producirán los efectos típicos asociados a la apertura de la liquidación concursal, a saber, el vencimiento anticipado de los créditos y la conversión en dinero de los créditos obligaciones que consistan en prestaciones no dinerarias. El carácter opcional para los acreedores del nombramiento de un administrador concursal determina que una de las grandes novedades radica en la posibilidad de que sea el deudor quien liquida la masa activa, lo que no impide que el propio deudor o los acreedores puedan solicitar el nombramiento de un administrador concursal que realice las tareas de liquidación. El plan de liquidación supone la pieza central en el proceso de liquidación, en que se deberá exponer los tiempos y la forma prevista para la liquidación del activo y en el que deberá contemplarse la enajenación unitaria del establecimiento o el conjunto de unidades productivas de la masa activa.
La plataforma de liquidación conforma otra de las novedades de este procedimiento especial, que será de acceso gratuito y universal, y en ella se volcarán todos los activos de todos los procedimientos especiales de microempresas en liquidación. La venta de los activos se realizará tanto a través de la venta directa por acceso externo al catálogo de los clientes, como a través de la realización de subastas electrónicas periódicas. Y terminamos el tema con el apartado 4, que es el procedimiento abreviado de calificación. El procedimiento especial se calificará como culpable en todo caso cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los formularios normalizados remitidos o en los documentos acompañados a los mismos presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos. La calificación solo podrá abrirse en caso de liquidación de la microempresa, siendo necesario que lo soliciten acreedores que representen al menos el 10% del pasivo total, o que lo hagan los socios personalmente responsables por las deudas de la sociedad, o cualquier acreedor con independencia de su tamaño y naturaleza, cuando objetivamente se haya producido una ocultación o falsificación de la información prevista durante el procedimiento especial. La calificación se efectuará a través de un procedimiento abreviado cuyo comienzo no requiere la finalización de las tareas de liquidación, y en donde la Administración concursal deberá presentar un informe sobre los hechos relevantes para la calificación del procedimiento especial de liquidación. Junto a dicho informe, los acreedores que representen al menos el 10% del pasivo, y en todo caso los acreedores públicos, podrán presentar otro informe en los mismos términos. Si en alguno de dichos informes se calificara el procedimiento de liquidación como culpable, el deudor y las personas afectadas podrán oponerse, pudiendo el juez convocar a las partes a la celebración de una vista. En cuanto al régimen de presunciones y contenido de la sentencia, rige la misma normativa aplicable que al concurso de acreedores.